Soy Marcos Seseña, cuarta generación de Capas Seseña, un negocio de 120 años que nos dedicamos exclusivamente a la confección de capas, al diseño y a la venta de las mismas. Tiene mucha historia detrás, tiene muchos momentos vividos y tiene sobre todo el papel fundamental de 4 personalidades, que han sido mis 3 antepasados, que han dado su impronta y que han hecho que esto hoy en día esté todavía aquí. Por aquí ha pasado muchísima gente conocida, empezando por Valle Inclán a principios de siglo, Pío Baroja. Después yo personalmente he conocido a Jeremy Irons, he conocido a Pierce Brosnan personalmente porque han estado aquí. Trabajamos de la misma manera que se trabajaba desde principios del siglo XX, cuando mi bisabuelo fundó el negocio. Cortamos y cosemos cada capa una a una, de manera que el cliente puede sentir que su capa es única y irrepetible. Soy Carmen, corto capas y trabajo en Capas Seseña desde hace 14 años. Mi trabajo es el principio de un largo viaje, que es hacer una capa, y el principio de un trabajo artesanal, resistiendo a todo lo que hay de nuevas tecnologías, apoyándote en ellas en cuanto a nivel de ventas, pero el trabajo en la tienda, el trabajo en el taller, sigue siendo como era antes, a mano y cortadas una a una a tijera. Este sonido de la tijera es el que se lleva escuchando en este taller 120 años. La tijera es el mismo sonido desde que se inventó la tijera como elemento de corte y rompió una tela. El trabajar de esta forma es una forma no solamente de resistencia, sino de demostrar que todo está en nuestras manos, que nosotros podemos modificar algo que teóricamente es perfecto y hacerlo mucho más personal, ¿no? Es importante el barrio de las Letras en el que estamos, por lo que representa el barrio, por cómo se está moviendo y por todos los comercios y actividades que aglutina. Y el arte, sobre todo, que aglutina. Es personal también la resistencia, es decir, uno tiene que ser fiel a su forma de ser, tanto en un negocio como en la vida. Y sí, tú resistes frente a la manera de actuar de otros porque crees en lo que estás haciendo y cómo lo haces. No te puedo decir yo voy a resistir y hago esto para resistir. Yo resisto porque hago esto.